Esto también. Sí. Ah, ya te vi. Ah, listo. Bueno, Hola ahorita hablamos. Andrés, hola Pablo, soy Olga Naranjo, ¿cómo están? Hola, Olga, ¿qué tal? Se me olvidó ponerme el audífono. Pablo, tienes el micrófono en silencio. Hola, buenos días. Hola, me está escribiendo Diego, espérenme a ver qué me dice. Que ya se va a conectar. Luis ya tendrá también el link, yo me imagino que sí, ¿cierto? Esperemos que sí. A ver si están los destinatarios del correo. Ah, bueno, perfecto. Eh, este mensaje de Webex no me deja verlos, están como ocultos. ¿No te deja ver qué? Los demás destinatarios de pronto están ocultos. Sí, solo aparezco yo pues como destinatario. Pero ya esperemos a ver, es que yo no tengo el teléfono de Luis, pero ahorita que se conecte Diego nos dice. Están perfectos. Hola, ¿Qué hay, Hola, señor? buenos días. ¿Qué hubo, Diego? ¿cómo estás, Olga? ¿Y vos? Bien, corriendo con mil cosas, pero bien. No, Sí, pero qué trabajadera. ¿cómo estarán? Sí, corriendo. Pregunta, ¿estamos seguros de que Luis ya tiene Yo, por eso estábamos como preocupados, porque ya se lo envié, se lo acabo de enviar a Luis también. no, no se lo habíamos mandado por correo? No nos llegó nada, Olga, de pronto pasó algo, nos llegó. ¿Y sabes si al profesor se lo enviaron también? ¿Al profesor Armando? Creo que sí. Pero pues entonces tenemos que, yo no tengo el teléfono, tú tienes el teléfono de Armando, es que eso lo hacen directamente desde la plataforma, pero entonces voy a llamar para asegurarme. Voy a enviar igual el correo también, por si acaso él está pendiente. Sí, pero chicos, una pregunta. eh, los editores del libro son Laguna, la Santo Tomás y la Universidad de Guadalajara, o Luna también tiene que ver algo, perdón, es Luna, pero no sé si Laguna tiene algo que ver también ahí. No, No, nada. solo Nada, solamente, solo Luna. Guadalajara y la Santo Tomás. Y la Santo Tomás, ok, yo no sé por qué tenía en mi cabeza que Laguna tenía algo que ver. Ujú. ¿Puedo hacer algo, Diego? ¿Puedo ayudar en algo? Pues en este momento estoy escribiéndole a él. Voy a llamarlo a la extensión a ver si de pronto él está pegado a la extensión. A ver si me contesta personal. Pero ya, pues ya le mando el link a ver si de pronto sí está ahí. Sí, como lo hacen directamente de la plataforma y todos los días había funcionado tan bien, entonces no, fue como que no me preocupé por eso.
¿Qué digo de Luis, que es profesor de la Universidad del Rosario ya? Buenos días, Buenos días. ¿Quién se conectó? Que es que solo veo que personal. Armando. Hola, buen día. Buenos días, profesor Armando. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Bien, muchas gracias. ¿Qué tal todo? Muy bien, gracias. Perfecto. Pues ya estamos entonces conectados acá. Te presento, tenemos acá a Andrés y a Pablo, que son dos de los traductores. Yo no me presenté tampoco con Andrés y con Pablo, perdón, pero es que estamos corriendo con un montón de cosas. Yo soy de la editorial de la Universidad de Rosario también, entonces ahí estoy presente en esto. Y tenemos a Olga, que es nuestra representante coordinadora de toda la parte de agenda cultural de la FILBO, profesor Armando. Muy bien. Buen día, Olga. Buen día, Andrés, Pablo. Buenos días para todos. Listo, nos falta Nos falta Luis y te quería preguntar, al darle la palabra, ¿cómo lo presento? Como profesor de la Universidad del Rosario y ya. Sí, está Sí, bien. sí, podría ser también esto para mencionar el programa de gestión y desarrollo urbanos. Ah, Como pero eso lo hace coordinador. Luis. Eso lo hace Luis como moderador de la mesa. Sí, Luis tiene ya, ahorita le indicamos a Luis también para que haga énfasis en eso. Exacto. Para que presente a Pablo, a Andrés, a usted, al programa de la universidad, ¿sí? Que esa es como la idea de esta franja de debates. Voy a buscar una cosa acá. Estamos esperando que se conecte Luis. Conecte, la persona. Ah, no, ya se conectó. ¿Quién está aquí? ¿Ya está Aureli o Cata? La persona que nos va a mandar al live para el Facebook de la Filbo. Entonces, ella nos da una cuenta regresiva, nos dice, nos manda al live, pasan como unos 10 segundos mientras se hace la conexión. Yo los presento, le doy la palabra a Luis y arrancamos. Ahora cuando entre Luis, le cuento que a mí me mandan las preguntas por el interno y yo se las mando a él para que él se las distribuya, se las haga a ustedes. Ya llegó Luis. Luis, ¿nos escuchas? Luis, ¿escucho?
Creo que tiene el micrófono apagado. Nosotros no podemos oírlo a él, pero él sí nos debe oír a nosotros. Ok, sí, los escucho. Les estaba diciendo sí, que el que me mandó Cámara Colombiana del Libro no funcionó. O no sé quién no. Está quebrado ese link. Me conecté por el que Diego me envió. Bueno, Buenos días menos para mal. todos. Buenos días, te presento a todos los de la mesa, Luis Izquierdo, Andrés Vélez, Pablo, Diego y el profesor Armando de la Universidad del Rosario. El moderador va a ser Luis y los otros van a ser unos panelistas. Les presento a todos a Catalina, que era la persona que les contaba, encargada de las redes de la Filbo y quien nos va a mandar en el en vivo al Facebook de la feria. Ok. Yo aquí estoy pendiente, igual yo también tengo aquí como el poder de silenciar o abrir sus micrófonos. Entonces, no sé si, Listo. digamos, el moderador, al momento de que quiera que alguien tenga la palabra, puede decir el nombre y yo de esa manera abro los micrófonos. Ok, perfecto. ¿Te parece? Listo. Listo. Entonces yo les aviso cuando Luis, vayamos a salir. Sí. dos cosas. ¿Me puedes dar tu teléfono para poderte enviar las preguntas que me mandan internamente? Claro que sí. 318. No lo hacemos por acá porque se alcanzas en el Facebook. 318. 705 Ujú, 62 ujú. 88. Listo, Porque, perfecto. porque esto tiene el micrófono y con el micrófono anula algo acá. Mm, Son igualitos. Y lo otro que les iba a decir es lo que ha pasado en estos días, y creo que es como comprensible, tal vez por lo fragmentados que estamos cada uno como en su compartimiento, es Sí. que es solo una sugerencia, ustedes verán cómo lo hacen, es que se hacen preguntas muy, primero a Pablo, después a Andrés, después a Armando, entonces todo parece como muy aislado, como muy atomizado, entonces como que tratemos de entablar una conversación, aunque a veces se corten un poco o se interrumpan sin tenerle miedo a eso de la transmisión, porque es que, pues, por la cosa virtual parece que somos todos muy de a pedacito por pedacito. Es Ok, solo una sugerencia para que se tenga más la sensación de una conversación y menos de una entrevista a cada uno. listo. Yo voy a dar una bienvenida chiquita y después le doy la palabra a Luis para que empiecen con la mesa. Olga, pregunta, ¿por cuál Facebook vamos a salir? ¿Por el de Cortesías o el de... Por el de la feria, sí. Ahorita que es que tengo aquí armado tengo una imagenita acá ahorita. Se me pierde otra vez. Ya casi. Listo. Ok, bien. Y este es el minuto más esperado. Todas las conferencias, todo el minuto es todo en silencio, Silencio posando. juiciosísimo. No, yo estaba en una angustia con este que no llegaba y no funcionaba. Bueno, en fin, pero ya estamos todos. Y todos nos oímos bien y la verdad nos vemos bien. Yo los veo perfecto todos. Qué bueno. Yo también. Dale, Olga. Listo. Listo. La Filwebcast le da la bienvenida a los invitados y a los asistentes a otra conversación de esta programación virtual que hoy cumple su 10º día. Hoy
conversaremos en un debate nuevamente organizado con la Red Conversa, que tiene como propósito divulgar los trabajos de las editoriales universitarias, no solamente en términos académicos, sino también toda la problemática que tiene que ver con la sociedad y el individuo. Hoy reflexionaremos acerca de la forma particular que tenemos de instalarnos en el mundo a partir de un libro de Jean-Marc Vessé que se llama Habitar, editado por Luna Libros en asocio con la Universidad Santo Tomás y la Universidad de Guadalajara. Quiero, antes de dar la palabra a nuestros invitados, agradecer a la Universidad del Rosario y especialmente a Diego Garzón por hacer posible esta conversación y por ayudarnos en toda la concepción y logística. Sin más preámbulos, pues le doy la palabra al profesor Luis Izquierdo de la Universidad del Rosario y me alegro mucho que le demos inicio a esta conversación. Gracias a todos por estar acá. Muchas gracias, Olga, por esta presentación. Gracias a la Cámara Colombiana del Libro, pues a Corferias y a todos los que se han integrado para que esta Filbo en Casa sea una realidad y podamos establecer, a pesar de lo que nos está sucediendo en este momento, podamos hacer toda esta actividad cultural que nos está llenando de gran emoción. Como lo decía Olga, pues esta es una actividad de la Red Conversa y hoy vamos a hablar de fronteras imaginarias del habitar, ciudad y paisaje, y me voy a disponer a presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos al profesor Armando Durán Durán. El profesor Armando Durán es director del programa de gestión y desarrollo urbanos de la Universidad del Rosario, así que tenemos una de las personas pues, más importantes y que nos permitirá a nosotros comprender la dimensión que tiene el libro que vamos a presentar el día de hoy. Y están el día de hoy Andrés Felipe Vélez y Pablo Cuartas. Ellos fueron los traductores del libro del profesor Jean-Marc Vessé, que se llama Habitar. Entonces les doy la bienvenida y les agradezco de verdad mucho por estar pues aquí el día de hoy reunidos para que tratemos de generar, entender esa dimensión del habitar, que sobre todo creo yo es uno de los temas que más nos va a unir en este momento. Muchas gracias, buenos días a todos, gracias por la invitación. Hola, buenos días a todos. Muy contento de estar aquí con ustedes para hablar de este libro maravilloso de Jean-Marc Vessé. Bueno, el doctor Armando. Sí, buen día igualmente a toda la audiencia y a ustedes por organizar este magnífico evento. Bueno, muy bien. Entonces, entremos en materia. Sabemos un poco que nos estamos acostumbrando a esas nuevas tecnologías y nos están proponiendo una nueva forma de habitar, por supuesto. Pero entonces, como el texto que nos mostraba allí uno de los traductores es este del Habitar de Jean-Claude Vessé, diría yo, es un texto que tiene muchas iluminaciones con respecto a un problema ya viejo, pero que lo está actualizando muy bien de forma tal vez poética, hasta poética. Y yo quisiera que empezáramos a debatir, sobre todo para las personas que están ahí afuera, sobre qué es para ustedes y cómo se transformó de alguna manera por ahora en la lectura del libro eso mismo que se llama el habitar. ¿Qué es el habitar para cada uno de ustedes? ¿Sí? Que empezáramos a construir para que los que están allá afuera nos puedan llegar a comprender. ¿Qué es eso del habitar? Muy bien. Gracias, Luis. Pues inicio, digamos, con una primera reflexión. Yo siento que el habitar en este momento, sobre todo en el siglo XXI y en el contexto actual de la pandemia que estamos viviendo, indudablemente es un concepto que nos permite reflexionar, diría yo, sobre las ciudades inicialmente. En este momento el 80% de la población colombiana habita en ciudades, el 50% a nivel mundial. Entonces, me parece que la pregunta que se hace el autor del libro, Jan, es una pregunta muy, muy importante, digamos, para iniciar esta conversación, y sobre todo que nos interroga sobre el habitar en el mundo, el habitar en las ciudades. Entonces, mi respuesta en este momento tiene que ver, habitar significa para mí poder entender las diferentes complejidades que tenemos en las ciudades y sobre todo entender y comprender estas complejidades para poder construir estrategias que nos permitan que las ciudades avancen hacia espacios más sustentables.
Yo creo que eso es un elemento fundamental en este momento, mirar cómo nosotros con nuestras acciones cotidianas podemos contribuir para que las ciudades puedan hacer un real tránsito hacia espacios, hacia lugares, hacia formas de habitar sustentables. Gracias, profesor. A mí, por ejemplo, me ha parecido que con este libro y en la reflexión en torno al habitar, y una idea potente que propone Jean Marvés, y es que habitar es más que ocupar un lugar. Habitar no es solamente estar en un sitio, es ocuparse de ese sitio a través de gestos particulares, sensibles, cotidianos, desde hacer el oficio, escuchar al vecino, autorregularse en la manera de hablar con las demás personas, estar en la calle y ser sensible de una deriva, es decir, de ir a la deriva por la calle. Entonces son esos gestos sensibles, cotidianos, comunes y corrientes, los que también le dan una dimensión al habitar. Y de ahí que se proponga en línea, como decía el profesor, una posibilidad política, pero desde los sentidos y la cotidianidad. Entonces creo que eso es una primera forma también de entender el habitar. Yo diría, pues prolongando lo ya dicho, que habitar es una experiencia que se realiza en varias escalas y espacios. Eh, Habitar es una experiencia del mundo, de la tierra, pero habitar también es una experiencia social y habitar es también una experiencia íntima. Por lo menos ahí podemos entrever tres dimensiones o tres lugares de habitación. Y quisiera pues prolongar también lo que decía Andrés, y es que habitar tiene que ver, ese verbo en infinitivo que le da título al libro, se podría asociar con otros verbos en infinitivo. Habitar es hacer, habitar es mantener, ¿cierto? Hacer mantenimiento, hacer los oficios de la casa. Habitar es hacer lugar. Y como decía Andrés, pues no, habitar no se reduce o no se limita a ocupar un lugar, sino a ocuparse de un lugar. Eso es una cosa distinta. Entonces yo creo que habitar es fundamentalmente una experiencia que se realiza en varias escalas y a través de varias acciones. Me gustaría que entráramos en esa dinámica del ocuparse del lugar, que me parece que es el punto de entrada del autor, del Jean-Claude Bessé, para empezar a mirar ese hacer en la casa, y además porque precisamente nos cogió una época en la que nos estamos ocupando de nuestros hogares. Tal vez los habíamos dejado a manos de o las esposas o de las personas que nos colaboraban en cada una de las casas, y ahora cada uno de nosotros ha tenido que de verdad ocuparse de su hogar, ¿sí? Entonces en redes sociales la gente se queja que tiene que lavar la loza 1000 y una vez, ¿no? Y un poco esa es la entrada que el profesor Jean-Claude Bessé hace para cambiar ese habitar y para llevarlo a otro contexto. Me gustaría que elaboráramos a partir de nuestra propia experiencia de la lectura y de nuestra propia experiencia vital como hombres, además en estos oficios domésticos que a veces los habíamos tenido como alejados. Bueno, yo podría decir que sí, efectivamente, al comienzo hablábamos de cómo toda esta situación del confinamiento ha modificado nuestra idea de lo que significa habitar, y yo diría incluso que ha intensificado la conciencia del habitar, porque nos hemos visto de repente pues confinados en un espacio doméstico y como de manera, sí, repentina, los objetos que pasaban desapercibidos en tiempo normal adquieren como otro brillo. Las actividades que hacíamos de manera mecánica, pues ahora son actividades centrales. Lo que antes era residual, ahora es fundamental porque es el espacio que estamos habitando todo el día, todos los días. Entonces, yo creo que esto ha significado, esta situación ha significado una reivindicación, una revalorización de unas actividades que tienen que ver con habitar y que el libro, de manera casi que profética, ya había pues anunciado, y son esas actividades a veces
desvalorizadas que tienen que ver con el mantenimiento de un lugar, del lugar donde uno vive. Es que fijémonos que la expresión misma de usted donde vivo o yo donde vivo o vivimos en tal parte, que se dice de manera a veces como muy mecánica, pues no es poca cosa. Decir que uno vive en un lugar, o sea, que su vida transcurre en un lugar. Entonces, esta situación ha intensificado algo que estaba pasando desapercibido en el, entre comillas, tiempo normal y que de repente como que recupera su nobleza. A mí me gustaría apuntar a lo que dice Pablo, eh, el gesto de habitar desde los oficios domésticos, ¿cierto? Que son vistos como alienantes, como que no son propios de los hombres, ¿no? Que supuestamente solamente están en las mujeres. El libro precisamente nos permite adentrarnos en un espacio de lo doméstico en donde ocuparse de lo doméstico va más allá de un género, ¿cierto? Ocuparse de lo doméstico, lo dice bellamente Jean-Marc Bess, diciendo que se parece más al cuidado que tienen, por ejemplo, las personas con un jardín. Entonces se menciona, por ejemplo, las chacras y los jardines de los amazónicos, de vernáculos pues, que tenemos en las Américas, además, en donde es como conversar con las cosas, ¿no? No se trata solamente de acciones que tengan como finalidad un resultado acabado o productivo, sino que se trata de gestos que permiten hacer crecer la cotidianidad con objetos, con nuestro ambiente. Y de esa manera el habitar desde el hacer el oficio se puede entonces ver como eso, como una forma nutritiva en donde todo nuestro entorno estaría compenetrado en un crecimiento que puede ser personal, social, pero también donde hay dimensiones que nos llevan más allá de los prejuicios de género. Y claro, yo por ejemplo, pues ya personalmente, pienso mucho en eso cuando estoy lavando toda esa infinidad de platos, cuando mientras que estoy cortando la cebolla y el tomate para hacer un guiso, estoy diciendo, y esto se va a ir así de rápido, ¿no? Mientras que lo corto, luego me lo como y ya nada de esto se queda. Pero es precisamente en ese movimiento nutritivo en donde la totalidad del espacio y de lo doméstico empiezan a tener mucho sentido, más allá de un resultado de productividad. Como comenta Andrés y Pablo, yo siento ocuparse del lugar inicialmente nos está implicando una reflexión sobre el estar. Yo creo que sobre todo los modelos de desarrollo convencionales nos han hecho mucho énfasis sobre todo en el tener, ¿no? Y hemos descuidado el ámbito del estar, ¿no? Yo creo que este libro realmente hace una apuesta muy, muy importante para reivindicar, para darle valor al estar. Y creo que si nosotros le damos valor al estar, empezamos a mirar que el estar empieza en casa, ¿no? Empieza en el hogar, empieza muy bien como lo presenta el autor con las prácticas, digamos, más cotidianas en el hogar, por ejemplo, en la cocina, como ha comentado Andrés, Pablo. Y uno podría decir que el estar en este momento, sobre todo en el contexto de la pandemia actual, en este estado de confinamiento en el que nos encontramos, y nos lleva, por ejemplo, a valorar el trabajo del Papa Francisco en su encíclica, el Laudato Si, en donde habla del cuidado de la casa, ¿no? Digamos que ahí ya empezamos nosotros a mirar esas escalas que mencionaban los compañeros, las diferentes escalas que nosotros tenemos que considerar al momento de hablar del habitar, ¿no? Y creo que el cuidado de la casa implica el cuidado del barrio, implica el cuidado del parque, implica el cuidado de lo colectivo, ¿no? Que es muy importante, ¿no? El autor hace mucho énfasis, por ejemplo, que el habitar es un proceso que se detona cuando nosotros construimos lazos, cuando nosotros nos relacionamos con el vecino, cuando nosotros generamos umbrales de interrelación. Yo creo que ahí hay una potencia,
sobre todo para democratizar la vida cotidiana, muy interesante, ¿no? Como Boaventura de Sousa, un sociólogo portugués, nos presentaba en algún texto. Es muy interesante esa apuesta de ocuparnos del lugar, porque nos está mostrando, digamos, sobre todo nuestra responsabilidad ciudadana en torno a los espacios que construimos y que habitamos cotidianamente. Creo que ahí hay una dimensión, digamos, política en nuestra existencia. Entonces yo creo que para mí ocuparse de un lugar significa esas diferentes dimensiones, y sobre todo empezar a construir los proyectos de vida, los proyectos de hogar, los proyectos de pareja, los proyectos de ciudad, los proyectos de país, cómo nosotros estamos con nuestras acciones cotidianas. Y el autor hace mucho énfasis, por ejemplo, en estas acciones cotidianas que nos van permitiendo, sobre todo, ser muy consecuentes, ¿no? No ser retóricos, digamos, en donde la teoría y la práctica se juntan y, digamos, hay una praxis, ¿no? La ética, por ejemplo, la ética del cuidado empieza a ser un elemento fundamental. Yo creo que ahí, en esa pequeña frase, ocuparse el lugar, digamos, podemos hacer reflexiones muy bonitas, y sobre todo reflexiones que ya nos están implicando un compromiso de cómo nosotros estamos asumiendo los ríos, los humedales, los cerros orientales, en el caso aquí de Bogotá, por ejemplo, que usualmente nosotros hemos estado, digamos, un poco de espaldas a estos ecosistemas estratégicos, y los hemos convertido en caños, los hemos convertido en desagües de desperdicios. Y yo creo que en este momento es muy importante ocuparnos, digamos, de esas diferentes representaciones para empezar a generar cambios desde nuestra vida cotidiana, que realmente vayan generando ese tránsito a la sustentabilidad que les hablaba al inicio. Se está moviendo mucho la red social y nos están enviando preguntas. Ya voy a pasar a ellas, solo quiero que abordemos algo antes de pasar a ellas. Félix Guattari en 1989, hace 30 años, decía que se estaban quebrando las relaciones de vecindad, se estaban quebrando, y que eso estaba generando un caos a nivel ecológico, es decir, se estaba desestructurando nuestra relación con el medio ambiente y con los otros, que es un poco lo que el doctor nos estaba contando ahorita. Y hay un capítulo que me parece también profético, es ese capítulo de espaciamientos. ¿Por qué no entramos en ese concepto del espaciamiento? Porque resulta que en esa relación del sí mismo y la alteridad, o sea, la relación con el otro, están pasando muchas cosas hoy en día, en el cual este libro nos da muchas pistas de nuestro futuro y de cómo podemos abordarlo a través, tal vez, como dice el profesor Durán, de la ética del cuidado de sí y el cuidado del otro. Entonces me gustaría que como que nos reflexionáramos alrededor de eso, y pasamos con una suerte de preguntas que ya el público nos está enviando constantemente. Yo quisiera reaccionar brevemente a lo dicho por el profesor Durán y a lo que dice también el profesor Izquierdo. Primero, sobre lo productivo, hay una reflexión efectivamente pues, en la que Jean Marvès propone un diálogo con Descola, y pone de manifiesto que, y el profesor Durán también mencionaba, los modelos de desarrollo elegidos en Occidente han estado orientados fundamentalmente por ese valor productivista, pero que ese no es el único. Y por eso la perspectiva antropológica es tan interesante, porque nos revela que aquello que consideramos normal, natural, lo que normalizamos y naturalizamos, es en realidad la elección de una cosa entre mil otras. Y esas otras, pues un antropólogo como Descola las muestra como hay una relación con la naturaleza que no pasa necesariamente por el productivismo. Entonces, me parece que es un tema importante también de la perspectiva de habitar que propone Jean Marvès. Y lo otro es que me alegra mucho escuchar la referencia a Guattari y a las 3 ecologías, porque creo que es un libro de gran actualidad también. Es un libro que, a mi modo de ver, señala los límites de 2 tradiciones a las que pertenecía Guattari, el psicoanálisis y el marxismo, porque de repente en 1989 él está pensando el efecto de las tecnologías cibernéticas en la tierra, en la sociedad y en el yo. Esas son las 3 ecologías.
Y yo creo que una lectura cruzada entre Guattari y Jean-Marc Bess sería muy interesante, porque sí me parece que este libro está en continuidad con ese llamado a repensar, ya no la ecología, pues o esas tres ecologías, sino el hecho de habitar esas tres ecologías. Entonces, me parece como muy interesante también señalar esa familiaridad con las tres ecologías de Guattari. Ahí, doctor Durán, Sí, ya. sobre ese punto me parece importante comentar dos aspectos, Luis. Creo que uno de ellos frente a los espaciamientos, las diferentes formas de espacio, y sobre todo que se construyen con las relaciones, hay dos elementos que me parecen a mí decisivos y el autor del texto del libro lo trabaja muy bien. El primero tiene que ver con la necesidad de hacer ruptura con las dualidades. Yo siento que nuestras formas de pensar, de sentir, de relacionarnos tanto con los otros humanos como con no humanos, ha estado muy vinculado con formas de representaciones duales. Y yo siento que tenemos que empezar a mirar otras formas de representar esas relaciones, en donde, digamos, la idea del ser humano desprovisto de naturaleza, por ejemplo, empecemos a cuestionarla de forma muy concreta, ¿no? Porque lógicamente estas representaciones se van naturalizando y van generando formas muy prácticas, digamos, de construir, digamos, territorios, ciudades, de construir lugares, formas de habitar. Entonces, creo que ese es un primer elemento. Me parece que la idea de vecindad, por ejemplo, es un buen camino. La idea del umbral, por ejemplo, que menciona el autor, es un buen camino para trabajar este descentramiento de la dualidad. Y otro elemento que me parece a mí fundamental, que está aquí en el espaciamiento, tiene que ver sobre todo con la idea antropocéntrica, ¿no? De entender nosotros el espacio, de entender el lugar, de entender el habitar, ¿no? Porque muchas veces cuando la forma convencional de entender el habitar está muy vinculada con el habitar del ser humano, ¿no? Y podríamos ser mucho más radicales, ¿no? El habitar del hombre, por ejemplo. Desconocemos la mujer, o desconocemos la niñez, ¿no? El habitar del niño, ¿no? La mirada del niño, ¿no? Francisco Tonucci, por ejemplo, Tonucci. tiene un texto muy bonito en donde él privilegia la mirada del niño a la hora de construir en las ciudades, ¿no? Entonces creo que ese elemento, digamos, de empezar a cuestionar esa visión antropocéntrica para irnos hacia una idea un poco más biocéntrica de la vida nos va a permitir potenciar esta idea del habitar, darle fuerza al espaciamiento. Yo creo que esas dos ideas me parecen muy potentes, la idea de hacer ruptura con la dualidad y la idea de empezar a mirar la vida desde una idea más biocéntrica. Y lo que quiero apuntar a eso también algo muy interesante y que es paradójico en el texto de Jean-Marc Bess en Habitar, y es que él diga que el espaciamiento, que incluso hoy podríamos traducir por distanciamiento, que los distanciamientos son a veces también, por paradójico que suene, las bases para los espacios comunes, ¿no? Que ese espacio que nos separa, los umbrales, son precisamente en donde podemos encontrar algo como lo público, lo común, lo político incluso, y que eso aparece desde las escaleras comunes de un edificio, ¿cierto? Los jardines comunes, como lo decía el profesor Durán antes también, los sonidos también, incluso, ¿no? Entonces, en el libro aparece este vecino, aparece de varias formas, el vecino que escucha rap, el que pone ópera, el que está martillando los días que no queremos que se martille. Todos estos sonidos y estas llegadas improvistas del vecino llegan en el libro también y parece que nos está describiendo nuestra cotidianidad. Y es ahí precisamente en esa llegada, en esa visión atenta de la cotidianidad, de esos distanciamientos, pero que al mismo tiempo son porosos, son distanciamientos por los cuales se meten los ruidos, se meten las señales del otro, que ese completamente otro tan extraño como es el vecino, al mismo tiempo es familiar. Y y es en ese juego, más allá de los dualismos,
en donde lo extraño y lo familiar, lo distante y lo tan cercano, es donde precisamente encontramos pues todo el interés del espaciamiento, el distanciamiento, que no está tan alejado de nosotros, sino que es precisamente el espacio donde permite que, es el espacio que permite que el otro llegue a nosotros. Es algo muy, muy, muy bonito dentro del libro y dentro de ese capítulo, espaciamiento. Sí, tengo que anotar que primero hay una belleza en el lenguaje. El trabajo de traducción es impresionante, es muy bello como lo capta. Y si uno siente que le está hablando a uno, le está hablando a su cotidianidad, a su vida, es impresionante lo que Jean-Marc Bess logra con el libro. Les voy a leer los comentarios de las personas que están escuchándonos. La Gloria Elena Quiseno Acevedo dice: ¿qué es habitar? Pues cada persona, de acuerdo a sus vivencias, lo puede definir. Puede ser debajo de un puente, de un alero, encima de un pedazo de cartón. ¿Qué es habitar? No es fácil definirlo por la desigualdad tan grande que existe. Ella misma después nos dice: ¿dónde queda el habitar con el problema social o simplemente se trata de un habitar individual del que ustedes estaban hablando? Y por último, pues, les dejo allí también esta otra pregunta. Libardo Bernal Castillo dice: o sea que podríamos decir que es un espacio, que el habitar es un espacio que nos permite redescubrir habilidades que no sabíamos que teníamos. Estos son los comentarios y como las preguntas que están allí, no que sé si queramos reflexionar mientras nos van llegando más preguntas a la sala. Yo quisiera, sobre la primera pregunta, es evidente que el problema de habitar, la experiencia de habitación, no es ajena a lógicas políticas. Y yo creo que tampoco se debería estetizar en exceso la experiencia de la habitación, porque esto sucede en unos lugares y no en otros. Esto no es igual para todo el mundo y hay condiciones materiales más favorables que otras para la experiencia de habitación. Sin embargo, para hacer contrapeso a esa idea, yo pienso en una expresión ya no del francés, sino del inglés, de sense of home, como tener sentido del hogar, del lugar más inmediato de habitación. Y yo creo que eso no tiene, eso sí que no tiene condición social. Uno podría pensar, para volver a los ejemplos citados en la pregunta, uno puede ver un espacio lujoso, descuidado, inhabitable e inhabitado, y un espacio muchísimo más modesto en términos económicos, perfectamente habitado. Y esa es una experiencia que yo creo que todos hemos hecho. Es decir, las comodidades no garantizan la experiencia de habitación. Eso pasa por otro registro, que es un registro yo creo que vital y es una posición de cada uno frente al espacio que ocupa y del que se ocupa. En el libro hay un paso muy interesante y es que si bien empieza hablando de los oficios domésticos de la casa, de los espacios comunes, hay un salto rápido también a empezar a pensar que la habitación, el habitar, el hábitat incluso, no depende solamente de las condiciones de la edificación, ni de incluso de la arquitectura. El libro está en constante diálogo con los arquitectos, pero también es crítico con respecto a las nociones meramente arquitectónicas o edificatorias del habitar. El habitar va más allá, como decía uno de los que nos estaba haciendo preguntas, va más, es como en el sentido de las habilidades, de las capacidades, de las aptitudes para hacer que algo cobre sentido y que surta existencialmente como significativo para la persona, ¿cierto? Es tan así que el libro poco a poco va evolucionando hasta llegar al punto de hablar en un capítulo que se llama Sin Raíces, de la posibilidad de habitar pensando más allá de estar bajo un techo. Es decir, el texto empieza incluso a pensar de qué manera podríamos reflexionar en torno a los refugiados, los desplazados, los sin casa, los sin techo, y cómo ellos están de alguna forma también habitando. Y desde un punto de vista general, eso nos habla de la fragilidad y la vulnerabilidad de nuestro habitat, que nos hace reflexionar precisamente en lo transitorio que nuestra existencia incluso
finita, mortal, en esta tierra, implica todos de alguna forma, y obviamente mientras que estamos vivos, hay unas diferencias muy grandes y unos sufrimientos que algunos viven por encima de otros. Lo interesante del libro, nos dice Jean-Marc Bessis, yo creo que esto es interesante del libro, es que hay una dimensión del habitar que va más allá del techo, ¿cierto? Y que habla de lo transitorio que tenemos nosotros en la habitación. Nuestras habitaciones han sido siempre transitorias, con las personas, con los recuerdos, con los tiempos. Yo creo que esa transitoriedad, esa idea del habitar sin raíces, esa idea de el peregrino, el desplazado, el refugiado, el exiliado, son experiencias que llegan en el libro y que nos hacen pensar que habitar no es simplemente estar cómodamente en un lugar de lujo o una casa muy bien construida, ¿cierto? Sí, adicionalmente a lo que presentan Andrés y Pablo, me parece a mí que las dos preguntas tienen unos componentes muy importantes, digamos. La primera pregunta, sobre todo el tema de la desigualdad social, es un tema que sin duda el autor trabaja en específico, a mi modo de ver, en un capítulo de Ciudades Invisibles. Nosotros tenemos que empezar a darle visibilidad como sociedad a las ciudades que las llamamos ciudades informales, por ejemplo, o las llamamos ciudades periféricas. Esas ciudades que muchas veces nosotros poco reflexionamos sobre ellas. En Colombia, entre el 30 y el 60% de la ciudad está conformada, está hecha por la ciudad informal. Es una ciudad que no tiene acceso a servicios públicos, no tiene acceso a la salud, a la educación, lo que uno diría lo más básico para garantizar una vida digna. Entonces es una pregunta muy importante porque cuando pensamos nosotros en las desigualdades, tendríamos que empezar a decir como sociedades, cuáles podrían ser las formas de habitar que nos van a permitir hacer tránsitos hacia habitares comunes en donde la desigualdad no sea el punto central. Y creo que el autor del texto da algunas pistas al respecto. Una de ellas me parece a mí, es fortalecer lo público. Indudablemente yo creo que fortalecer el habitar de lo común me parece que es uno de los elementos más estratégicos en este momento contemporáneamente para nosotros empezar a vencer estas ciudades informales. Tratar nosotros de privilegiar estrategias en donde habitar se convierta en una relación que convoca la ciudadanía, que convoca y que irrumpe, digamos, contra la segregación espacial, por ejemplo, etcétera. Yo creo que esos elementos que el autor lo refleja a través de la plaza, por ejemplo, el papel de la plaza, del parque, el andén, digamos, tenemos que llevarlos a las ciudades de una forma mucho más potente, en donde nosotros desde la política pública podamos privilegiar estas acciones que realmente conduzcan hacia esta transformación o a la valoración, por ejemplo, del bien común. El otro elemento, frente a la segunda pregunta sobre el espacio para redescubrir habilidades, me parece muy interesante esa idea, porque en últimas nos está diciendo que en el habitar nosotros nos estamos haciendo, digamos, y yo creo que eso es muy importante como ciudadanos, como personas que vivimos, por ejemplo, en las ciudades, preguntarnos qué habilidades en este momento nosotros tenemos que empezar a desarrollar por ejemplo, nosotros tener respeto frente a poblaciones rurales, por ejemplo. Nosotros muchas veces en nuestra forma de habitar desconocemos cómo estas formas de habitar convencionales han hecho o han desestimado, por ejemplo, el papel que pueden cumplir los territorios rurales. En Bogotá, caso concreto, nosotros tenemos agua gracias al río Orinoco. Esta reflexión la hago porque nosotros tenemos que generar esas habilidades que nos permitan un habitar mucho más justo y sobre todo con regiones que muchas veces están poco visibles y están en lugares llamados apartados del país y que lógicamente tenemos que empezar nosotros a vincular en esta idea de un habitar mucho más justo.
Muchas gracias, profesor. Voy a continuar con las preguntas porque está muy activo, entonces prefiero dar la palabra a los que nos están escuchando. Me parece muy bien. Andrés Moreno dice un saludo de parte del Colegio Bilingüe Real Americano y dice, por la situación de confinamiento no solamente volvimos físicamente a nuestros hogares, sino además migramos en masa al mundo digital. ¿Consideran ustedes que algunas prácticas sociales, laborales de nuestro anterior estilo de vida quedarán ya en el pasado al ver que pudieron reinventarse en el entorno virtual? Yo quisiera reaccionar y rápidamente con una respuesta corta. En el libro hay varios momentos, de pronto Pablo me ayuda con eso también, en donde Jean Marvés vuelve sobre la idea de que la técnica y los medios virtuales no son una negación a la presencia. Y con esto me gustaría responder de manera como profética, y es que esto lo que nos está enseñando precisamente es la importancia de retornar con ojos claros, con más sensibilidad al asunto de la presencialidad. Yo creo que el distanciamiento, precisamente el confinamiento, lo que pone de presente es la cantidad de presencias que nos habitan en la casa, incluso porque es que las presencias no tienen que ser inmediatas. Las presencias también son evocaciones, son recuerdos, son anhelos, son expectativas de encuentro. Entonces creo yo que lo que esto está y pondrá de manifiesto es una revaloración de todas las formas de la presencia. Y esto, por ejemplo, que estamos haciendo hoy en este momento, esta conversación que parece virtual, donde no nos encontramos, yo estoy en Medellín, Pablo está en Manizales, ustedes están en Bogotá, quienes nos están escuchando están en muchas otras partes, ¿no? Y diría, no estamos presentes, ¿no? Sin embargo, a través de estos medios hay una forma de la presencia en donde posiblemente nos estamos encontrando y estamos volviéndonos a dar cuenta de eso, ¿no? De que la presencia es algo que estamos buscando y que no necesariamente quedará relegada, sino que vendrá potenciada. Yo soy profesor de la Universidad Autónoma de Manizales y era hasta hace poco más de un mes un profesor más bien reacio a las clases virtuales y he descubierto una gran riqueza en ellas. Y creo que la razón de ese cambio de opinión está en el libro de Bess. Es que él hace mucho énfasis en los 2 o 3 momentos donde hace una defensa de encuentros como este, en el entorno digital. Él hace énfasis en que en realidad habitar es también construir un nosotros. Y yo creo que la construcción de un nosotros puede darse y a veces afirmarse por medios distintos al encuentro físico. Tal vez a alguno le ha pasado que hay otras dinámicas también que se van instalando poco a poco en los encuentros virtuales y sería muy difícil decir, ahora es muy difícil decir cualquier cosa de lo que pueda pasar más adelante, pero yo no creo que vayan a desaparecer esas otras prácticas del encuentro físico. Lo que sí me parece es que vamos a tener que repensar si el encuentro físico era garantía de nosotros. Yo pienso que no. Yo pienso que por ejemplo, para volver al caso de las clases, el encuentro físico de 40 estudiantes en el que 35 están mirando un celular es un falso encuentro, es un simulacro de encuentro. Si esta interacción por pantallas garantiza que todos estemos sin estar presentes, de cuerpo presente, y participamos de una conversación y de nosotros, el encuentro físico no, es decir, se vuelve prescindible. Entonces yo creo que sí vamos a tener que pensar si el encuentro físico era un encuentro físico real o era un simulacro de presencialidad. Sí, sobre esa pregunta de Andrés, me parece que estoy muy de acuerdo con lo que se ha comentado. Me parece que nosotros tenemos en este momento una mejor conciencia de lo que puede significar la virtualidad.
siento que, por ejemplo, utilizando el texto de Berger y Luhmann, sobre cómo se construye la realidad desde una perspectiva social, el autor empieza a hacer énfasis en que las objetivaciones que nosotros construimos de nuestro mundo están muy vinculadas, por ejemplo, con el cara a cara, es decir, con esa relación, con ese encuentro físico, presencial, y que luego vamos generando unas pautas, unos procesos de tipificación que se empiezan a hacer un poco más anónimos y empezamos a construir instituciones, procesos que empiezan a regular las relaciones sociales. Yo creo que ese punto es muy interesante porque muchas veces nosotros pensamos que las realidades que nosotros privilegiamos son las únicas realidades existentes. Y de pronto nuestra vida cotidiana está muy marcada, por ejemplo, en el caso de la educación formal, muy marcada por clases presenciales. Y en este momento estamos viendo nosotros que tenemos un contexto, digamos, un acontecimiento inédito en nuestras vidas que rápidamente transforman las formas de enseñanza hacia formas de enseñanza con acceso remoto y sobre todo de emergencia. Y de alguna manera nosotros empezamos a encontrar que hay otras realidades, ¿no? Hay unas realidades virtuales que tienen muchas potencias, que tienen muchas formas, por ejemplo, o otras estrategias pedagógicas que uno podría explorar y que realmente empezarían a ser más significativas, por ejemplo, en el proceso pedagógico. Yo creo que ese punto está muy vinculado con la pregunta anterior de las habilidades que nosotros tenemos que empezar a desarrollar cuando nos enfrentamos a escenarios de habitar distintos, diversos. Yo creo que estamos en eso, ¿no? Estamos nosotros construyendo unas habilidades, sobre todo de manejo virtual, con algunas herramientas, con algunas tecnologías, pero que más allá de las herramientas y las tecnologías que utilizamos, están generando modos muy particulares de apropiación, formas muy particulares de vivir, por ejemplo, ese tipo de realidades. Y yo creo que ahí nosotros vamos a salir fortalecidos, sin duda, porque vamos a tener, por ejemplo, en nuestras clases, esta idea de que, desde que por ejemplo, las clases blended van a ser mucho más potentes, sobre todo porque empiezan a vincular, a relacionar de forma sinérgica lo que puede ser una clase presencial y lo que puede ser una clase virtual. Entonces yo creo que para mí es un gran aprendizaje que ya se está dando, por ejemplo, específicamente en el ámbito educativo y que lógicamente tiene muchos retos, pero creo que todos vamos a salir mucho más, con mentes mucho más amplias en torno a los procesos de enseñanza y el papel que tienen las clases presenciales y virtuales. Un nombre rápidamente para esa habilidad podría ser el concepto que acuñó Mockus en los años 90 de anfibios culturales, como capacidad de vivir así como un anfibio pues puede vivir en el agua y en la tierra, un anfibio cultural puede vivir en dos entornos distintos, en este caso el de la presencialidad y el de la virtualidad. Yo quisiera que mi posición no pareciera la de alguien que está a favor de la virtualización total, sino que sí creo que esta desestructuración de la realidad cotidiana nos puede facilitar, repensar la presencialidad y las costumbres ya instaladas que teníamos, donde creo que se tomaba por real algo que a lo mejor no era tan real y que era más del orden del simulacro. Me parece que en esta construcción del nosotros, precisamente esto que estamos viviendo hoy, me parece muy oportuno en cuanto que estamos comunicándonos en tiempo real con las personas que están escuchándonos, y esto no hubiera podido ser posible en el evento que teníamos planeado en la feria. Hubiéramos tenido que esperar un tiempo para que las preguntas llegaran, bueno, pero lo tenemos. Voy a hacerle las preguntas y yo creo que para poderlas copar todas, pues el que considere que quiere contestarla, pues está pendiente. Selma Marken nos recomienda el libro, nos dice que es un libro bellamente editado y que considera que es muy pertinente su lectura en este momento. Nuri Santamaría dice, bueno, y esa ética, ¿por qué no incluye a los animales? ¿Por qué el habitar no incluye a los animales? ¿Por qué ese habitar tampoco los nombra a ellos? ¿Habitamos o cohabitamos
el humano no es lo único, ¿no? Un poco para reflexionar en torno a si las especies, los no humanos también pertenecen a ese registro del habitar en el libro de Jean-Marc Bess. Y en el libro de Jean-Marc Bess no solamente pues los animales, también incluso asuntos no humanos como el aire, ¿cierto? Tan de actualidad también justo antes y durante los primeros días del confinamiento en Bogotá y en Medellín. El tema pues de el aire, ¿cierto? El agua, la tierra, elementos que no son vivos, pero sin embargo hacen parte de las estructuras vitales. Por eso habitar, desde luego, como dice quien nos está interpelando, es algo que no es solamente humano, es algo que tiene que ver con los animales, que además estamos viendo cómo llegan a las puertas, a las ventanas, a las calles pues, de todas las ciudades, estos animales, y cómo también el aire, el agua se convierten en asuntos de primer orden e interés pues, en este momento para poder estar garantizando una seguridad o una estabilidad social, ¿no? Son muchos los elementos y por eso ese habitar es un habitar extendido, que no es solamente un habitar de una persona, un ser humano, sino que es algo que hace parte de nosotros que incluso va más allá de lo humano, precisamente. Una política en donde la naturaleza también tiene una presencia y donde fuerzas físicas igualmente tienen una voz, ¿no? En ese sentido de la política y la relación con la academia, doctor Durán, a mí me gustaría como tratar de también construir la academia y desde la especialización en gestión urbana, cómo aporta a esta dinámica del habitar, es decir, la academia, ¿cuál es la voz de la academia allí desde la experiencia de la educación en la Universidad del Rosario? Programa estamos nosotros impulsando esta idea de habitar. Estamos muy en línea con lo que está planteando el autor del texto, porque, digamos, en este momento es muy importante valorar la estructura ecológica principal. La estructura ecológica principal ya hace parte, por ejemplo, de una ley, la ley 70, la ley 388 de 1997, la ley de ordenamiento territorial o desarrollo territorial. Y uno de los elementos fundamentales tiene que ver con recuperar, fortalecer la estructura ecológica principal de nuestras ciudades, de nuestros territorios. Y esto conecta también con la pregunta de Nuri, porque es muy importante en este momento saber el papel que están cumpliendo, por ejemplo, el agua. Nosotros, cuando pensamos en planificar, en ordenar los territorios, tenemos que tratar de que estos valores fundamentales, por ejemplo, la estructura ecológica principal, el agua, los ríos, los humedales, en el caso de Bogotá, los cerros orientales, los bosques urbanos, son elementos centrales para configurar nuestras formas de habitar, para poder nosotros empezar a prospectar, a hacer prospectiva de estos territorios, para saber dónde podemos nosotros urbanizar, en dónde no podemos urbanizar. Eso lo hacemos a través de una herramienta muy potente, que son los planes de ordenamiento territorial. Lógicamente tenemos que avanzar más en poder construir planes de ordenamiento territorial mucho más sólidos, pero creo que ahí están. Entonces me parece que ese es un primer elemento. El habitar está conectado directamente con preservar la estructura ecológica principal de los territorios. Y esto significa que es no solamente privilegiar al ser humano. Yo creo que al inicio de nuestra charla, nuestra conversación, hacíamos énfasis en la necesidad de pensar el habitar desde una perspectiva en donde el ser humano sea una especie fundamental, pero no la única. Y eso es una perspectiva biocéntrica de la vida, en donde la flora y la fauna, por ejemplo, tengan un papel protagónico, pero también, por ejemplo, en lo que se llama la naturaleza artificial, lo construido, también hace parte de, por ejemplo, las nuevas tecnologías. Son espacios fundamentales de la ciudad en este momento. Entonces, desde la academia ese sería un primer llamado fundamental. No podemos construir formas de habitar sostenibles
sino empezamos nosotros a debatir cuáles son, por ejemplo, esos modelos de ordenamiento territorial que hemos privilegiado. Los ordenamientos de ordenamiento territorial que hemos privilegiado para orientar nuestras ciudades han desconocido las estructuras ecológicas principales. Por ejemplo, hace 2 días, el desastre, por ejemplo, que tuvimos en el relleno sanitario de Doña Juana, un tercer deslizamiento, de alguna manera nos está mostrando que el estilo de vida muy vinculado, digamos, con un desperdicio incontrolado, es un asunto serio. El autor del texto de Habitar lo trabaja muy bien, la idea del desperdicio, esos modelos de vida vinculados al consumismo, tenemos que empezar nosotros a cuestionarlos. Por ejemplo, el consumo de plástico en solo uso. Ya son discusiones que tenemos en la agenda pública, discusiones que tenemos en la ciudad. En este momento tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo el objetivo 11, que está buscando construir ciudades resilientes, inclusivas, que hagan transición a una verdadera sostenibilidad. Esos son temas de la academia, son temas que desde el programa de pregrado en gestión y desarrollo urbano estamos orientando y estamos tratando de contribuir al país con estas reflexiones y apuestas. Gracias, profesor. Se nos está acabando el tiempo, hay muchos comentarios, los voy a leer ahora, pero tenía una pregunta que no puedo dejar pasar, hay un último capítulo en el libro de Jean-Marc Bess que habla sobre cosas que nos habitan, y una de esas cosas que nos habitan aborda el tema del lenguaje. Y aquí tenemos dos personas que hicieron la traducción del libro, porque traducir es habitar de alguna manera el lenguaje del otro para poderlo hacer transitar por mi cuerpo y sacarlo. Y creo que hicieron un trabajo maravilloso en el uso del lenguaje. El libro se lee de principio a fin con una fluidez impresionante que creo que se debe, por supuesto, al autor Jean-Marc Bess, pero también al trabajo de ustedes. ¿Cómo fue esa experiencia la traducción y habitar la traducción? Pues tendríamos mucho que contar. Vamos a sintetizar, porque pues Andrés y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. No, nos conocimos viviendo en Francia, en París los dos, compartimos esos años de formación y demás, de doctorado, y ahí conocimos el libro. Yo en realidad conocí el libro gracias a Andrés. Yo le propuse, o él me propuso, yo ya no sé quién a quién, pero en todo caso se nos ocurrió la idea de traducir este libro. Nos pareció que era un libro útil para nuestro idioma, nos pareció que era un libro que nos decía cosas y nos pareció que estaba en un registro muy interesante, que escasea en nuestros medios académicos y es una especie de ensayo que no tiene pudor con la erudición, pero que no se engolosina vanamente con la erudición. Hay un registro ahí intermedio en el uso de muchas tradiciones intelectuales que nos parecía importante pues dar a conocer en Hispanoamérica, pues o para toda la habla hispana. Entonces, la experiencia de traducción fue muy intensa. Yo creo que traducir es hacer una habitación intensa de un texto y de un pensamiento y de una expresión. Y nosotros tuvimos siempre la intención de hacer justicia como a las calidades del texto y de buscar que sonara lo mejor posible en español y lo más cercano a la facilidad que tenía el francés. Entonces fue una delicia, la verdad, pues fue una experiencia muy placentera. Nos entendimos muy bien en el proceso de traducción. Y yo quiero confesar acá algo, y es que preparando estos lanzamientos, yo releí el libro ya en español y yo no sabía finalmente quién había traducido qué, porque yo creo que logramos como una uniformidad en el tono que era uno de los retos también, que es uno de los retos de escribir o traducir a dos manos. Entonces, eso es lo que puedo decir como de mi experiencia en la traducción. Sí, bueno, hay algo que lo que dice Pablo, pues sería también la misma historia que yo tendría. Hubo también un momento importante y fue leyendo un capítulo muy bello que se llama Interiores y es el capítulo sobre
los interiores de la casa, pero sobre todo los interiores, cómo el mundo nos habita, ¿no? O sea, no solamente habitamos el mundo, sino que el mundo nos habita. Y como la palabra que está mediada por la respiración, ¿cierto? Que inspiramos y luego sale aire sonoro, que son las palabras, ¿cierto? Ese es el lenguaje precisamente, algo que nos habita y que después nosotros intentamos habitar. Que finalmente es eso, es una concepción del habitar muy aérea, atmosférica casi, y la palabra y el texto y el lenguaje sería una de esas formas eminentes pues de lo atmosférico en el habitar, ¿cierto? Entonces leímos mucho ese capítulo, interiores también, y lo meditamos, sabíamos cuáles eran los retos, y gracias a esa lectura intensa, reflexiva, fue que yo creo que logramos tener una tonalidad muy milagrosa, como dice Pablo, en donde logramos pues un estilo uniforme importante para que el libro pudiera defenderse por sí mismo. Algo que yo quisiera decir también, y es que en el proceso de traducción, Pablo y yo somos profesores, Pablo decía, pues, profesor de la Universidad Autónoma en Manizales, yo soy profesor de la Universidad de AFIT en Medellín, y tenemos un programa de maestría en estudios humanísticos y un doctorado en estudios humanísticos, y nos interesaba mucho a Pablo y a mí traer esta visión del habitar que no fuera solamente, es decir, que pudiera conversar con una literatura más técnica o arquitectónica o urbanística del habitar, es darle la palabra a la sociología, a la antropología, a las humanidades, a la filosofía, a la literatura, que tienen, al arte mismo, que tienen mucho para decir. Entonces, nuestro propósito también era ese, ¿cierto? Traer a la academia y a el foro y al debate público colombiano y latinoamericano un texto como este que pudiera sacar a la luz pública y al foro público un debate sobre el habitar que no fuera simplemente pues en un lenguaje técnico. Entonces también quiero pues reflexionar sobre eso, ¿cierto? Sobre esa riqueza del libro, porque desde las humanidades nos permite pensar en las ciudades. Bueno, no quiero dejar el foro, ya se nos está acabando el tiempo, así que voy a leer lo que está al otro lado en el foro y les voy a pedir simplemente que ya para cerrar reflexionemos muy cortamente sobre lo que quieran de lo que voy a leer aquí, que es lo que nos están diciendo. Edith Sáenz dice, para mí habitar incluye nuestra relación racional y emocional y sensorial con los espacios. Siempre estamos habitando espacios diferentes de nuestra cotidianidad, pero no somos conscientes de todo lo que ello implica. Cuando se analiza y se hace consciente, es donde podemos trascender del habitar simplemente a ocuparnos del lugar. Ángela María dice, considero que no es un ideal. Los alumnos están de verdad mirando las pantallas y participando. Nos hace esa pregunta como que sí será real que sí están cambiando esas prácticas en las clases. Juan David Buitrago dice, para un habitante de calle también se podría decir que habita o solo se trata de subsistir. Astrid Joana Rodríguez nos dice, gracias a la virtualidad estamos desarrollando este espacio. De mi parte sería muy difícil estar participando de este interesante diálogo en un espacio presencial. Vivo la Filbo en este momento gracias a estas herramientas. Alejo Lemos nos dice, en efecto, pensaba lo mismo. Muchos de los estudiantes piden no abrir la cámara, pero a su espalda la vida sigue aconteciendo. La licuadora suena, los niños lloran, el perro ladra. Bueno, Roberto Carlos Pedraza nos dice, este confinamiento puede alterar o transformar de alguna manera la forma de mirar la ciudad tal como lo hacíamos antes de esta situación. Y por último, Steven Hernández Mora dice, considero que más que habitar, cohabitamos como invitados al milagro de la vida. Entonces, pues ya, profesores Pablo, Andrés y Armando, vayamos cerrando con una pequeña consideración acerca de este libro maravilloso que es El Habitar de Jean-Marc Bess. Bueno, yo quisiera decir rápidamente que efectivamente la pantalla no es garantía de presencia, pero el encuentro físico tampoco. Y creo que lo que está pasando es muy interesante porque nos vuelve a responsabilizar como sujetos de la construcción de un nosotros. No podemos pensar que por estar en un lugar estamos habitando y no podemos pensar que por estar con otros estamos participando de una conversación y de un nosotros.
Es decir, que la sola presencialidad física deberá ser replanteada y deberemos preguntarnos cada uno si sí estábamos estando donde decíamos estar. Sí, quiero agradecer a Andrés y a Pablo por la traducción, me parece genial el proyecto. A Luis, muchas gracias por la moderación. Y digamos que una reflexión final de esta conversación me parece a mí tiene que ver con dejar instalada como una pregunta que el autor no la hace y me parece a mí que hay que valorar esa pregunta, sobre todo en la implicación de nuestra vida cotidiana. Y la pregunta tiene que ver con de qué manera estamos cuidando nuestro estar, de qué manera estamos cuidando nuestra casa. Yo creo que esa pregunta es una pregunta bien interesante para generar, digamos, reflexión en torno a ella y la casa entendida, digamos, en diferentes escalas, como lo hemos conversado en este espacio. Yo dejaría esa pregunta ahí instalada y yo diría que hay como tres elementos que vale la pena que profundicemos sobre ellos, que el autor menciona y que están ahí. Proximidad, simpatía, pluralidad, espacio público, bien común. Yo creo que son elementos, conceptos muy potentes para pensar en espacios que se configuren, por ejemplo, o en modos de vida mejor, que vayan configurando formas de habitar que hagan que las ciudades, por ejemplo, puedan ser espacios cada vez más sostenibles y realmente sostenibles. Yo creo que ese es un punto, un reto que tenemos, lo tenemos con el cambio climático, lo tenemos ahora con la pandemia actual, es decir, tenemos que apostar por modos de vida que de alguna manera valoricen formas de habitar en donde, por ejemplo, la simpatía, en donde, por ejemplo, la vida cotidiana sea un elemento central. Yo creo que ahí hay creo yo, unas pistas muy interesantes para estas formas de habitar que podemos nosotros recrear a partir de la experiencia del confinamiento y de lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia. Muchas gracias a la audiencia también. A mí me gustaría, Luis, y compañeros, profesor Durán, Pablo, audiencia, una leída de una parte muy bella del texto donde habla de la centralidad del cuerpo, ¿cierto? Y de todos los cuerpos. Nuestro cuerpo es nuestra primera casa, el primer lugar de habitación, el primer habitáculo, un recinto más o menos vasto en el que le doy forma a mi ser personal, pero es también una casa habitada, poblada por un gran número de objetos que subsisten o que pasan de manera más o menos errática, estructura ósea, flujos, humores, fugas, prótesis diversas. Es una casa muy visitada, de contornos a la vez duros y frágiles, que autorizan, o no, ires y venires permanentes entre el interior y el exterior. Mi cuerpo es un espacio en circulación, un espacio animado. Es similar a los jardines llenos de plantas o a los estanques poblados de peces, en los que cada rama, cada miembro es a su vez el jardín y el estanque. Habito en medio de un espacio viviente, habito en mi cuerpo. Como ustedes ven, el texto es de una poesía, tiene una poética, una sonoridad que hace que se lea muy fácilmente. De verdad que muchas gracias a Pablo Cuartas y a Andrés Vélez por esa traducción. Me uno al sentimiento del profesor Armando Durán Durán. De verdad que es un trabajo muy interesante. Gracias también, pues, por supuesto, a Ediciones Susta de la Universidad Santo Tomás, que viabilizó el proyecto editorial junto con Luna Libros. Y bueno, este libro pues está para todos ustedes, para toda nuestra audiencia, para que lo lean, para que lo compartan. La recomendación del profesor Armando Durán recordarnos a Francesco Tonucci con esa Ciudad para los Niños, también un libro que frente a entender el espacio público y cómo hemos dinamizado una forma de ver el mundo distinta y hemos como sacado a los niños de ese espacio, también es importante. Y bueno, entonces, pues agradecimientos al profesor Armando Durán, al profesor Andrés Vélez, al profesor Pablo Cuartas.
a la Red Conversa, que viabiliza todo esto, a la Cámara Colombiana del Libro, a Corferias, que hace posible que lleguemos a más y más gente a través de estos eventos, a la editorial de la Universidad del Rosario y pues por supuesto a nuestra universidad también, a la Universidad del Rosario. Pues muchas gracias y pues esperamos que sigan muy activos en toda esta actividad de la Filbo en Casa. Muchas gracias de verdad por este trabajo impresionante que han realizado ustedes con el libro Habitar de Jean-Marc Bess. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Gracias luego. por el diálogo. Gracias, profesores, salió súper, todo funcionó maravillosamente. Qué bueno, qué bueno. Fuera del aire. Qué bueno. Muchas gracias, de verdad, muy, muy buen trabajo, profesor Armando, muy chéveres sus palabras, no estuvo, me parece que fluyó súper chévere, me gustó mucho. Sí, fluyó muy bien, la gente tuvo muy buenos comentarios y también la editorial estuvo muy pila en decirle a la gente que sobre un link podían hacer la compra. Ah, qué bien. Ah, muy bien. Sí, porque el libro en realidad es muy bonito, es muy, muy bonito, además baja la filosofía, pone la filosofía en un tono poético muy bonito y hace toda también esta relación con el problema de la ciudad muy chévere. Muy gracias. Muchas gracias, hasta cuando nos volvamos a ver, cuando el contacto sea más permitido. Esperemos contactarnos algún día. Muy bien, Gracias. muy bien. Olga, muchas gracias. Feliz Bueno. tarde. Muchas gracias, Luis. Gracias. No, a ustedes, Luis. muchas gracias. Chévere. Diego. Bueno, chao, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Diego, también por la organización. Diego, Hasta luego. gracias. Gracias, Diego. Chao.